El contenido de este vídeo lo vamos a hacer en formato de caso clínico. Verás, se trata de un paciente de mediana edad, mujer, que presenta desde hace más de 1 año y medio un cuadro de dolor generalizado y difuso. Comenta que en los últimos meses padece de crisis de dolor intenso e invalidante y que se acompaña de estado de ánimo muy bajo, insomnio y sobre todo cansancio extremo. Hace un par de semanas fue valorada por el reumatólogo, tras lo cual se siente aún más desanimada y rota. Efectivamente se le ha diagnosticado de fibromialgia. Saludos afectuosos amigos, soy el Dr. Páez del Valle, médico del dolor. En este canal hablamos de salud, pero de salud con rigor, basándonos en hechos comprobados y sobre todo en la garantía de más de 30 años gestionando dolor crónico. Para más información o para contactar, usar por favor los comentarios o la dirección de correo que os facilito. En este vídeo vamos a desvelar las claves de la fibromialgia. Vamos a demostrar que es una enfermedad neuromuscular con sus causas y sus mecanismos de producción que nos abrirán las puertas para un tratamiento efectivo y duradero. Por eso te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque nadie está exento de padecer esta patología. Pero si la conoces, si conoces sus causas, si conoces sus mecanismos, tú puedes actuar a tiempo y evitar las nefastas consecuencias de esta enfermedad. Te invito además a compartir el contenido para la máxima difusión y para que la máxima cantidad de gente pueda favorecerse de los hallazgos que te presento. Partimos del discurso del paciente, lo que nos cuenta. Tenemos también la consulta con el reumatólogo. Bueno, la consulta del reumatólogo realmente se reduce a una analítica que se le hace al paciente para descartar que no padezca otra enfermedad más grave tipo inflamatoria o inmunológica. La consulta también sirve para el diagnóstico que hacen a base de los puntos gatillo o puntos dolorosos, en número y localización específicos de la fibromialgia. Pero nuestro paciente está roto, nuestro paciente está abandonado a su suerte. Le comentan que no se sabe la causa de su enfermedad, que no hay tratamiento específico y efectivo para su enfermedad y que lo único que existe es el tratamiento sintomático. Nosotros, de todas formas, le vamos a explicar qué es la enfermedad que padece, convencidos de que conforme la vaya conociendo sobre la marcha, se va a encontrar mucho más tranquilo y más colaborador. Por otra parte, nos interesa el paciente tipo que padece fibromialgia. En Tarrasa, hace 3 años, médicos de atención primaria y reumatólogos se plantearon acercarse con una entrevista a pacientes que padecen de fibromialgia. Entrevistaron a más de 250 pacientes diagnosticados de fibromialgia y de las coincidencias destacamos aquellas que prácticamente coincidieron en toda la muestra que se eligió para el estudio. Pues bien, esas coincidencias son: en primer lugar, el sexo. El 80% de los pacientes de la muestra eran mujeres. En segundo lugar, la agregación familiar. Estos pacientes cuentan la mayoría de parientes de primer orden, padres, tíos o hermanos, que padecen o han padecido de dolor crónico. Cuando hablamos de dolor crónico nos referimos a ese dolor que dura más de 3 meses y que en la localización donde se ubican hay ya signos de degeneración y de deterioro de las estructuras. Pues bien, el tercer factor es que estos pacientes, antes de padecer la fibromialgia, también cuentan algún episodio de dolor crónico tipo cefaleas, lumbalgias o procesos inflamatorios como la colitis ulcerosa o el colon irritable. Con respecto a la personalidad, también ha habido muchas coincidencias, de tal manera que podemos definir al paciente con fibromialgia de un paciente nervioso,
indeciso, que gestiona mal las críticas, por eso lo hacen ser muy exigentes con todo el mundo y sobre todo con ellos mismos. Son introvertidos y amantes de la soledad. Y por último, el factor desencadenante. La mayoría de estos pacientes cuentan una convivencia con el dolor más o menos llevadera, hasta un momento en el que un acontecimiento o un padecimiento explosiona la clínica de la fibromialgia tal como la están padeciendo ahora. El paciente que tenemos entre manos tiene muchas coincidencias con lo que hemos expuesto anteriormente. Además, en el semblante se le ve un poquito de menos tensión, un poquito más relajado. Parece como si se sintiera arropado al comprobar que hay mucha más gente que padece su enfermedad y que su enfermedad no es una enfermedad inventada. Nosotros ahora le vamos a explicar qué es su enfermedad y sobre todo las causas que producen los síntomas que le atenazan. Para poder definir y argumentar las causas que producen la fibromialgia, hay que recapitular. ¿Dónde estamos y qué es lo que tenemos? Tenemos un paciente que ha convivido durante muchos años con el dolor crónico. Tenemos un factor heredofamiliar que posiblemente sea genético, que hace que la fibromialgia la padezcan más las mujeres que los hombres. Y por último, tenemos una personalidad tipo de fibromialgia que pudiéramos definirla como predisposición al bloqueo emocional. Le decimos al paciente que la fibromialgia está considerada como enfermedad neuromuscular. Significa que los músculos, los tendones y los nervios son los responsables de que el paciente padezca de engarrotamiento, hipersensibilidad, dolor intenso, fatiga y cansancio extremo. Pues bien, además le aportamos este esquema que veis en la pantalla. Es el esquema básico de la transmisión del estímulo desde la periferia, la banda azul, hasta el cerebro y la formación de la respuesta, la banda roja, a lo que es la zona afectada. ¿Qué pasa en la fibromialgia? En la fibromialgia se produce una hiper-mega utilización de este esquema, de este mecanismo, pero de forma constante, de forma permanente y a lo largo de muchos años, de tal manera que conlleva el deterioro y la degeneración no solamente del circuito, sino de las estructuras implicadas. Y aquí viene la primera primicia del vídeo, la definición de fibromialgia. La fibromialgia es un estado, una condición, un continuo al que se llega después de muchos años padeciendo de dolor crónico. Y la segunda primicia, ¿cuál es la causa fundamental de la fibromialgia? Pues bien, atentos a esta palabreja que la vamos a utilizar ahora, a partir de ahora, muchas veces. La causa fundamental de la fibromialgia es la sensibilización central. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro, que también forma parte de ese circuito, también se afecta de este deterioro y de esta generación, de tal manera que su patrón de funcionamiento normal cambia y toma tres vías anómalas, que son la hiperestimulación. Supone que pequeños estímulos producen en el cerebro como si fuera un estímulo a gran escala. Segundo, la anulación de filtros. Los filtros son sistemas que van descartando estímulos para no sobrecargar al cerebro. Al estar anulados, el cerebro se ve agobiado de estímulos permanentemente. Y por último, la respuesta motora, que es la que hace que en la zona de la fibromialgia, donde están los puntos dolorosos, se produzca desde lo que es la hipersensibilidad, la hipertonía, lo que es el tema del cansancio muscular, etc. Y lo más importante, esto no es teoría,
Esto no es una hipótesis de trabajo, estos son hallazgos comprobados, es la realidad pura. Desfasados quedan aquellos médicos y científicos que todavía consideran a la fibromialgia como una enfermedad mental, y también los reumatólogos, con sus diagnósticos anacrónicos y su falta de eficacia a la hora de gestionar un problema tan complicado como la fibromialgia. Nos vemos en el próximo vídeo.